Y hoy nos convoca el segundo coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El objetivo es el de profundizar y difundir su pensamiento y su obra. Con este seminario, además, la Fundación está iniciando un programa permanente dedicado a la vida y obra de Vivian Trías. El tema que nos convoca hoy es socialismo nacional. Y ahora voy a pasar a presentar a quienes nos acompañan, a los panelistas, pero antes agradecerles a ellos el haber aceptado la invitación, ¿no?, de participar en este seminario. En primer lugar, cambiamos ahora un poquito el orden, en primer lugar va a hablar la Mara Espasante, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Luján y especialista en pensamiento nacional y latinoamericano, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Pedagógica, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Nacional de Avellaneda. En segundo lugar, va a ser su ponencia Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías. En tercer lugar, Aldo Marchesi, doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, y profesor de la Facultad de Humanidades, UDELAR, e investigador. Y por último, Mónica Xavier, médica cardióloga, con más de 50 años de afiliada al Partido Socialista, senadora del Partido Socialista y del Frente Amplio, del Partido Socialista Frente Amplio, entre 2000 y 2020, presidenta del Frente Amplio en el periodo 2012-2015, y secretaria general del Partido Socialista entre 2016 y 2019. Así que, luego de las exposiciones, como hicimos la vez pasada, abriremos un espacio para intercambiar preguntas con los ponentes. Te damos la palabra, Mara. Buenas tardes a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Sí, Esperemos sí. que sí. Esta bimodalidad tiene sus vericuetos, así que bueno, me alegro que hayamos podido compartir y que estemos compartiendo este momento. Quiero agradecer a la Fundación Vivian Trías, especialmente a Luis. La verdad es que para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes, aunque sea en la virtualidad, en este espacio que desde este lado de la orilla consideramos un espacio hermano. Quería traerles el saludo de Norberto Galazo, quien está al tanto del seminario y de los actos que están realizando, y bueno, por parte de él muy contento de poder conmemorar a Vivian Trías de esta manera, ¿no? Cuando me invitaron a participar, yo pensaba la importancia que tiene el conmemorar, el volver a hacer memoria, ¿no? El volver a ser presente, que implica por un lado reflexionar sobre el pasado en cuanto a un momento particular de producción intelectual, no solo de Vivian Trías, sino también de otros autores de la izquierda nacional argentina, en el caso de lo que voy a presentar. No solo implica pensar en este pasado histórico, sino también las reflexiones y lo que esta potencia de estos pensadores tienen en nuestro presente. Y a partir de allí me surgían algunas preguntas, que las voy a enunciar, pero no las voy a responder, además tengo que prestar atención al tiempo, pero que me parecía que desde nuestro presente era importante decirnos, bueno, algunas preguntas que surgieron en aquellos años y que hoy vuelven a tener, creo yo, vigencia, ¿no? ¿Qué significa ser de izquierda en América Latina? ¿Qué significa ser socialista en América Latina? ¿Y cómo se pensó y se piensa al socialismo desde este lado del mundo, desde América Latina, y más particularmente desde la Cuenca del Plata? ¿Y qué significa en este sentido lo nacional para esta corriente que hoy vamos a trabajar y a la cual Vivian Trías pertenecía, como tantos otros argentinos y argentinas? Me parecía importante esta dimensión porque el pensamiento rioplatense
comparte obviamente diversas características con la matriz del pensamiento popular, nacional latinoamericano, pero también particularidades, ¿no? Y en diferentes momentos de la historia, no solo en el mundo intelectual, político, ni hablar en lo cultural, se ven reflejadas esa pertenencia geohistórica, que en este caso se expresa en un programa político y en una propuesta como el socialismo nacional. Y creo que los autores que vamos a trabajar en el día de hoy, aquella generación, fue tal vez el ejemplo máximo de esto a lo cual me refiero. Vivian Trías, Abelardo Ramos, Enrique Rivera, o sea, toda una generación que articuló, que construyó una verdadera constelación, que además dialogó con otros intelectuales, pensadores, militantes del campo nacional, ya sea orientales como Tol Ferré, o del lado argentino como Arturo Jaureche, que pertenecían en cuanto a orgánicas políticas diversas, y que me parece que si pensamos en este vínculo entre el pasado y el presente, también ya nos, digamos, nos marca o nos invita a reflexionar sobre los desafíos bueno, que tenemos hoy en el mundo de la política, en el mundo de la militancia, en el mundo, digamos, de las universidades también, ¿no? Se encuentran allí en esa sinergia interesante entre una fundación y un espacio universitario. Entonces, bueno, desde esta idea también de buscar y de valorar la importancia de los vínculos, mi aporte va a ser justamente, no voy a responder estos interrogantes que son muy amplios, pero sí compartir algunas reflexiones sobre cómo pensaron estas preguntas referentes de la izquierda nacional en la Argentina, ¿no? Si hablamos de socialismo nacional, lo primero que me parece importante destacar, que en el caso argentino fue asumido como proyecto político, como programa, por gran parte del movimiento nacional, ¿no? Incluido obviamente el peronismo. Sin embargo, los orígenes de este proyecto están directamente vinculados con una corriente política e intelectual definida, ¿no?, como la izquierda nacional. Y me pareció interesante ver cómo en los años 60-70 aparecen casi en forma simultánea algunos manuales que se toman la tarea de definir doctrinariamente qué es el socialismo nacional. Obviamente, la primera y una de las principales obras en el año 66 por un socialismo nacional, que han reeditado hace muy poquito, de Vivian Trías. En el año 69, el libro que lleva como título ¿Qué es la izquierda nacional?, Manual del Socialismo Revolucionario, de José Madariaga. En el año 73, el libro de nuestro querido maestro Norberto Galazo, ¿Qué es el socialismo nacional? Y en el 74, Introducción al socialismo, también de Madariaga, donde los tópicos y las temáticas dialogan y se encuentran absolutamente vinculados, ¿no? Sin lugar a dudas, hay un clima de época en los 4 libros, se observa una articulación entre un análisis teórico y una definición de herramientas teóricos conceptuales para pensar la política uruguaya, argentina, latinoamericana y mundial, pero también hay elementos vinculados a la coyuntura de esos años, ¿no? En este sentido me parece interesante ir rescatando y analizando aquellas herramientas teóricas, porque son las que hoy nos permiten continuar, bueno, reflexionando, pensando y viendo qué de aquellos elementos nos nutren en nuestra lectura política y nuestras prácticas en la actualidad. Ahora bien, cuando hablamos de izquierda nacional argentina, por ahí para aquellos que no conocen, aquí en la Fundación hay expertos en estas temáticas, pero sabemos que quienes nos están escuchando son públicos y audiencias diversas, entonces para aquellos que no conocen, bueno, ¿cuándo nace la izquierda nacional o desde cuándo se comienza a utilizar esta categoría aquí en la Argentina? Siempre los nombres es bastante complejo encontrar cuál fue la primera referencia, ¿no?, en los estudios, en la bibliografía. Hay 2 momentos donde ya se identifica con este nombre a un grupo de pensadores y de políticos. Por un lado, en el año 55,
en la prensa del Partido Socialista de la Revolución Nacional, en Lucha Obrera, aparece mencionado como digamos, el conjunto de pensadores y militantes que confluían en ese espacio político, aparece allí el término de izquierda nacional. Y luego es Hernández Arregui quien, con mayor claridad conceptual, en los años 60, en el texto La formación de la conciencia nacional, allí sí define la izquierda nacional y hace una caracterización. Me gustaría compartirles, leerles 4 renglones de Hernández Arregui, porque creo que, bueno, ordenan y identifican los elementos centrales de esta corriente. Decía Hernández Arregui: por izquierda nacional en un país dependiente debe entenderse en sentido lato la teoría general aplicada a un caso nacional concreto, que analiza a la luz del marxismo en cuanto método de interpretación de la realidad, y teniendo en cuenta, en primer término, las peculiaridades y el desarrollo de cada país, la economía, la historia y la cultura, de sus contenidos nacionales defensivos y revolucionarios, y coordina tal análisis teórico con la lucha práctica de las masas contra el imperialismo, ¿no? Bueno, la pluma de Hernández Arregui con una capacidad de sintetizar, y uno diría, bueno, ¿cuáles son los elementos centrales que identifica Arregui para que un pensador, pensadora, militante, pueda ser identificado dentro de esta corriente? Por un lado, la adopción del método del marxismo en cuanto a teoría general de interpretación de la realidad, ¿no? Por el otro lado, la aplicación de esta teoría general a las particularidades de los países dependientes. Y acá está una, si no la principal, una de las claves o la principal clave para la comprensión de toda esta digamos, para entender este concepto de socialismo nacional. Por el otro lado aparece el contenido de lo nacional en cuanto defensivo, diferenciando lo nacional oligárquico de lo nacional popular y defensivo y antiimperialista. Aparece también la lucha revolucionaria como parte de esta definición. La izquierda nacional no debe ser o no es concebida como una corriente intelectual, sino como una praxis. Y por último, el vínculo de lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial, ¿no? Estas 3 dimensiones que después vamos a retomar. Estamos hablando de los años 60. Me parecía que esta cita era muy didáctica para condensar elementos centrales de esta corriente. Sin embargo, si tenemos que pensar en los orígenes, una cosa es cuando se denomina la corriente como tal y otra cosa es cuando surge. Tenemos que irnos hacia el año 1945. Año clave en la historia argentina, obviamente por la irrupción del peronismo, y es allí cuando, alrededor del grupo denominado y la publicación denominada del Frente Obrero, comienzan a reunirse una serie de dirigentes, por un lado sindicales, muchos metalúrgicos, que habían participado y eran militantes del Partido Comunista, en esa época y en ese contexto, siendo el PC, estando absolutamente involucrado con el estalinismo y la política internacional que se dictaba desde la URSS, siendo críticos a eso, comienzan a alejarse y a formar otro núcleo de militancia, al cual se acercan diversos referentes del mundo intelectual de origen y de formación trotskista. Entre ellos se encontraba, Narvaja, Enrique Rivera ya lo hemos mencionado, luego va a aparecer Abelardo Ramos, no nos vamos a introducir en los primeros tiempos y en ese primer acercamiento, pero lo vamos a ubicar en ese grupo. Toman también, y se ven influenciados por la obra de Liborio Justo, y tienen la particularidad de ser el único sector de la izquierda argentina que no condena el 17 de octubre y que hace una lectura de esa fecha en cuanto a un movimiento de masas progresista, entre comillas, quiero decir, que es un avance o que es un elemento importante en el avance por la lucha de la liberación nacional. Le pido a la moderadora que me haga cuando falten 5 minutos, por las dudas, estoy mirando el tiempo. Entonces, en el 45 ya se condensan
los elementos centrales de esta corriente, los elementos doctrinarios y los preceptos teóricos centrales, donde aparece una influencia muy clara de las lecturas de Lenin, de Trotsky particularmente, y de las lecturas que Trotsky hizo de Lenin, obviamente articulado con la propia realidad latinoamericana. Y allí es donde podemos identificar algunos conceptos claves, como la identificación de la importancia de la contradicción principal, tal como ellos lo llamaban, vinculada a la cuestión nacional irresuelta, ¿no? La fase imperialista del capitalismo, ¿sí? La lucha interimperial y el establecimiento de estos espacios de países semicoloniales con economías atrasadas. Allí toman la categoría de desarrollo desigual y combinado, y se plantea justamente que la revolución democrático-burguesa en estos países no se ha desarrollado, y que por lo tanto existe una cuestión nacional vinculada a la autodeterminación y a la soberanía irresuelta, y que esto es lo que ordena el campo político latinoamericano, ya que identifican y reconocen a los países de la región como países semicoloniales, y que por lo tanto la oposición al imperialismo, a partir de un nacionalismo defensivo, forma parte de una de las etapas de la liberación de los pueblos. Y allí está la clave para comprender por qué, frente a la emergencia de movimientos que son considerados movimientos con una participación de las burguesías nacionales, deben ser apoyados y acompañados, desde un apoyo crítico y desde una independencia del órgano político. Aquí es donde aparece el término del Frente Único Antiimperialista, y la importancia que le da en esta interpretación a las contradicciones internas, ¿no? Esta diferenciación entre la contradicción principal y las contradicciones secundarias, donde no desaparece el conflicto capital-trabajo, sino que se encuentra justamente hacia adentro de este Frente Único Antiimperialista, que tiene un carácter policlasista, y que además también se define por liderazgos fuertes que permiten, bueno, conducir el grupo heterogéneo que conforma a este espacio, ¿no? Por lo tanto, desde esta concepción es que esta corriente va a plantear la necesidad de fundar un partido propio de la clase trabajadora, critica los movimientos nacionales en cuanto a que identifica los límites, en particular cuestiona el rol de la burguesía nacional, planteando que la burguesía nacional no va a tener la potencia para llevar adelante un proceso de desarrollo, de industrialización y de liberación, menos aún de liberación, sino que es el Estado el que debe tomar ese lugar, digamos, con la conducción de los trabajadores en ese proceso. Y como síntesis, esta imagen, ¿no?, de golpear juntos pero cabalgar separados, manteniendo la autonomía política, pero reconociendo al enemigo principal como un enemigo compartido. Allí es que en la Argentina aparecen diversas experiencias de partidos de izquierda nacional. Partido de la Revolución Nacional, en el 62 el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, luego el Frente de Izquierda Popular del 71, aparecen personajes fundamentales como Spilimbergo, Abelardo Ramos, por allí también pasó Laclau, Norberto Galazo en un tiempo, que luego sería muy divertido, pero para otra charla, los conflictos y las tensiones propias de cada espacio político en esta época, que, como les decía, bueno, buscaron la conformación de un instrumento político, con incidencias sobre la realidad política diversas según cada momento. Simplemente para cerrar, porque ya calculo que estaré más o menos en unos minutos más, más allá del accionar político desde estas estructuras partidarias, me interesaba destacar la tarea pedagógica que llevaron adelante los referentes que acabo de mencionar, que incluyó una política muy intensa, una política editorial y de investigación muy intensa, que es por eso que podemos hablar tanto de Vivian Trías como de los personajes que nombré de este lado de la orilla, como historiadores, como analistas políticos, como estudiosos de la geopolítica,
Y por último, marcar la importancia de lo que decía antes, de esta política editorial que permite recuperar autores silenciados o olvidados, tales como, por ejemplo, Manuel Ugarte. Y esto me parece que es un aporte y un elemento central desde la izquierda nacional argentina al socialismo nacional. ¿Por qué? Porque cuando Abelardo Ramos propone desde Indoamérica reeditar El porvenir de América Latina, esta obra de Manuel Ugarte, en el prólogo, que llama Redescubrimiento de Ugarte, hace una caracterización y una explicación de la importancia de rescatar este personaje. Podría quedarme hablando de Ugarte, aquí sí ya es una tentación de hablar de Ugarte. Simplemente un solo concepto de Ugarte. Ugarte ya en 1910 planteaba que América Latina era una nación desmembrada. Por lo tanto, cuando hablamos de socialismo nacional, estamos hablando del socialismo latinoamericano, porque lo nacional no solo es lo nacional en cuanto a antiimperialismo, no está vinculado a la patria chica o al Estado-nación ficticiamente construido en la segunda mitad del siglo XIX, sino que está vinculado a una definición defensiva y de lucha antiimperial, pero también en una dimensión continental. Ugarte decía, sin reconstrucción de la nación no hay soberanía, un concepto que después va a tener mucha influencia, inclusive en el peronismo y en la política de Perón cuando propone el ABC. Por lo tanto, esta dimensión latinoamericana creo que es el elemento fundamental que se articula con los anteriores, que ya desde los años 40 se habían gestado, desde las categorías del marxismo y los aportes de Lenin y Trotsky. Este vínculo con este autor y con esta corriente de pensamiento latinoamericanista es lo que genera un pensamiento muy original. Y tanta es la originalidad que cuando una propuesta política tiene una originalidad tal que en el siglo XXI sigue manteniendo vigencia. Sin ir más lejos, Hugo Chávez, todos recordamos el momento en el cual, que cita a Abelardo Ramos a Historia de la Nación Latinoamericana, y también en su última carta a la CELAC, a uno de los libros de Norberto Galazo, donde justamente pone el eje en la necesidad de la reconstrucción de esta nación latinoamericana, planteando nada más ni nada menos que el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, creo que son búsquedas y banderas, propuestas de una sociedad igualitaria que hoy reivindicamos, tomamos, que sin duda sigue existiendo tareas pendientes, con características muy diversas que nos llevarán a hacer estudios actualizados sobre la geopolítica del siglo XXI y sobre pensar y diagnosticar cómo funciona hoy la colonialidad aún presente. Creo que en todo esto los autores que nos convocan tienen mucho para decir. Simplemente hasta aquí dejo, muchísimas gracias. Lo importante es poder generar estos intercambios, las realidades son muy diferentes y todos podemos aprender muchísimo de ellos. Me produce mucho placer volver a verte, Rolf, en esta casa que es La Huella de Sereni, nuestro fundador, nuestro líder fundador, un hombre que habló mucho sobre la ética de la responsabilidad. Y fue un concepto que desde la izquierda realmente sugirió y provocó grandes controversias. Controversias cuando éramos oposición y cuando había que ver si efectivamente una fuerza política con vocación de gobierno estaba pronta para gobernar. Podía hacerlo sobreponiéndose a los poderes fácticos que nos iban a dificultar, sin duda, la aplicación de nuestras propuestas políticas. Y claro, esa ética de la responsabilidad tiene que ser una ética que acompañe a todo proyecto progresista, a todo proyecto de izquierda, pero tiene diferentes situaciones según sea el desarrollo y las realidades concretas. Y a mí me parece que el proceso que ustedes están viviendo es enormemente rico y mucho más complejo que el que pudieron tener en momentos en que tenían todo un continente, que tenía un rumbo, que tenía objetivos, que le generaba a la ciudadanía en particular
eso que se deben llamar el estado de bienestar, con un desarrollo de las fuerzas productivas, que eso no ha ocurrido en nuestra región. Cuando nosotros coincidimos con otros proyectos variopintos de izquierda y progresistas en la región, tenemos que rescatar a la gente de la pobreza, de la indigencia, de la exclusión, de la ausencia de derechos civiles. Entonces, nosotros tenemos un recorrido que todavía requiere de mucho más esfuerzo como para que esta región, la más desigual del mundo, pero no la menos rica, sino por el contrario, con las riquezas naturales de biodiversidad, de diversidad cultural que tenemos, pueda seguir haciendo gala de sus primeras décadas de democracia continuada. Porque lamentablemente los años 70 y hasta entrados los 80 fueron años de dictaduras militares y cívico-militares, de las cuales aún hay heridas abiertas. Entonces, seguramente nosotros podamos acelerar muchos de los procesos y no tengamos que transcurrir todas las etapas, sino que hoy el mundo global, el mundo globalizado, el mundo en que todo puede ser sustituido tecnológicamente o casi todo, nos tiene que hacer acelerar el paso. Y eso hay que hacerlo mientras preservamos estas cosas tan importantes que logramos, ¿no? Es decir, es posible que haya democracia en esta región. Es posible que haya alternancia con gobiernos de izquierda que sean mucho más exitosos que los gobiernos de derecha, medidos ellos en el bienestar de la gente. No tenemos la amenaza directa de la guerra, pero somos profundamente pacifistas. Entrar en el Consejo de Seguridad después de 70 años y por segunda vez en nuestra historia no fue un tema sencillo. Acá con la colega y compañera lo podemos seguir discutiendo, ya salimos y lo seguimos discutiendo, en el sentido de si era importante para un país como el nuestro, que defiende los principios de la paz, defiende los principios de derecho internacional humanitario como parte básica de su posicionamiento. Y si importa que un pequeño país esté en un lugar de esos, o si lo único que tiene que hacer es convalidar la decisión de los grandes. Bueno, Uruguay demostró que puede votar diferente a los grandes y que aún presidiendo el Consejo no le tiembla el pulso para defender lo que son determinados principios. Claro, nadie va a tener temor de que Uruguay lo invada o que genere alguna situación hostil. Pero me parece que nosotros tenemos esa posibilidad de ayudarnos en función de lo diverso, de lo plural, de lo que genere síntesis, de lo que recoja mejores experiencias, de lo que en definitiva nos permita todo eso que nosotros decimos. Habrá un orden más justo si todos de alguna manera logramos ese equilibrio, si dejamos atrás la Guerra Fría y esa polarización que hoy tiene algunos guiños, ¿no? Porque sin duda cuando uno nunca pensó que Trump fuera a triunfar, y si triunfaba que fuera a cumplir todas las cosas que prometía, porque parecía muy de loco, bueno, hoy están ocurriendo. Y lo último, esto de romper el acuerdo sobre el tema Irán, nos sigue poniendo los pelos de punta, porque ¿cuál es el límite? ¿Puede la comunidad internacional hacer frente a tanto desquicio, a tanto belicismo? Yo creo que hay que fortalecer, sin duda, organismos que nos permitan, más allá de sus notorios defectos, como es Naciones Unidas y sus organismos con sus competencias, hechas para una etapa, o sea, son necesarias modificaciones a la luz de lo que ha ocurrido hoy, pero fueron imprescindibles como resultado de lo que fueron las guerras y la necesidad de proseguir con paz en el mundo. Entonces me parece que nosotros necesitamos esto que además yo siempre rescato de la socialdemocracia, que fue el respeto que tuvieron por otros procesos. No necesitamos partidos guías, no necesitamos una estructura que nos convierta en satélites de quien nos puede decir por dónde es la revolución o por dónde deja de serla, sino que recibimos siempre de la socialdemocracia europea, y en particular en este caso del SPD,
solidaridad en los momentos difíciles, espacio para la reflexión, respeto frente a la crítica y la autocrítica que todos debemos hacernos. Entonces yo creo que efectivamente estamos en un tiempo en que nos ocurre siempre, cuando conseguimos la respuesta nos cambian las preguntas, nos lleva su tiempo de aprendizaje, pero esto de ir viendo, como decía Constanza, capaz que algunas de tus respuestas a determinadas preguntas no son las que hoy vivimos, pero pueden ser las que tengamos que plantearnos dentro de un tiempo. Yo creo que es así y creo que esta experiencia de la cual somos promotores, que es una aventura en el mundo, de decir, bueno, siempre existió una internacional socialista con un gran prestigio. A ver, un partido como la socialdemocracia, que fue decisivo, la socialdemocracia sueca, y hoy estamos en otra lógica, en una lógica de red de partidos desburocratizada, en donde justamente tiene todos los defectos de no tener una estructura que te sustente, ¿no? Es mucho más cómodo, es una zona de confort la que te pueden dar determinadas burocracias estables, en particular en el mundo. Pero optamos por lo otro, optamos por un vínculo que requiere mucho más debate, mucho más ideas sobre la mesa, mucho más desafíos, y que creo que es efectivamente lo que necesitamos ahora para encontrar los mejores caminos. Yo creo que necesitamos de ese orden para preservar la paz, para que los derechos humanos reinen en todos los países, pero necesitamos también comercio justo. Necesitamos intercambios que nos generen menos brechas desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Hoy podemos, hace calor acá, ¿no? Acá, ¿no? Sí. Hoy necesitamos poder encontrar esas claves en las que efectivamente, con visiones de que nuestros estados deben de ser rectores en materia de política, no para hacer todo, pero sí para tener la defensa de quienes más lo necesiten, para evitar que en materia de comercio o de inversiones los grandes se coman a los chicos o tengamos siempre que estar supeditados, y poder en todo caso también permitirnos los países chicos, y los países chicos en este continente reservado para los grandes recursos naturales aún no con mucha fortaleza aún, decir, también podemos ingresar en algunos desarrollos tecnológicos y en algunas posibilidades que en este mundo global capaz que son más posibles que en aquella división del orden que teníamos en otras décadas. Y por tanto, yo creo que esas son cosas en las que cuando desafiamos algunos destinos, y creo que hay que hacerlo, porque los tiempos no esperan y la gente quiere de nosotros respuestas, y nosotros tenemos que posibilitar el hecho de que nuestros principios sigan siendo rectores, pero también saber que la gente tiene esta vida, si tenemos otra, fantástico, y la responsabilidad de nuestros gobiernos o de nuestros partidos es generar mejores condiciones de vida para todos. Yo creo que es posible. La izquierda en Latinoamérica demostró que había cosas que eran posibles. La izquierda en Uruguay demostró que el mito de crecer para después distribuir podía ser cambiado por un crecimiento con distribución. Claro, es tan inequitativo esto que cuando queremos seguir distribuyendo o se nos reduce el crecimiento, decimos, bueno, por acá no hay que ir por otro camino. Y hay mucha riqueza concentrada en este continente y mucha resistencia para conocerla y para poder, por tanto, definir caminos de mejores redistribuciones de la riqueza ya existente, pero también para hacer plataformas que nos permitan generar la riqueza de manera mucho más descentralizada. Nuestros países, con los productos primarios, tiene esa economía con poco valor agregado y muy concentrada en algunos de esos elementos que siempre van a estar determinantes en nuestra economía, como lo que nos da la ganadería, la agricultura, pero diversificar nuestra matriz de producción posibilita un crecimiento, posibilita una inserción diferente en esto que además cambia, que son esas cadenas de valor en las cuales insertarse debería ser un enorme desafío que los
países desarrollados puedan tener para insertarnos con países que tenemos menos desarrollo, pero que, bueno, existe la necesidad de ser más equitativos para que ese orden mundial sea más posible, ¿no? En materia no solo de paz, de seguridad, sino también de desarrollo de bienes públicos, de servicios públicos de calidad, que le den a las sociedades inclusión, integración y evitar lo que han sido, bueno, sectores postergados, las rebeliones de esos sectores postergados y la necesidad de que estén todos incluidos. Entonces yo creo que hay enormes posibilidades de conversar estas cosas que deben ser los desafíos que personas que en cualquier continente pensamos con cierta coincidencia nos podemos proponer para el beneficio de nuestra gente, que es a quien nos debemos, ¿no? Eduardo Galeano, el más célebre de los discípulos de Trías, definió a Vivian Trías como uno de los principales nacionalizadores del marxismo en América Latina. Pero la expresión nacionalizador del marxismo debe entenderse con propiedad como nacionalizador y latinoamericanizador, o con más precisión, nacional latinoamericanizador del marxismo. Ya que en Trías, palabras como nación y nacional, así como las expresiones izquierda nacional, revolución nacional, liberación nacional o socialismo nacional, aludían a la vez a la patria chica y a la patria grande, al Uruguay y América Latina. Aunque de esos dos significados, el más importante, el que marcaba el sentido fundamental, era el de la patria grande. Si bien como dirigente principal de un partido político uruguayo, quizá no fue el más frecuente de los sentidos, ya que tenía necesidad de referirse habitualmente a los asuntos del Uruguay. Pero el significado fundamental en él, como en Carlos Machado, su discípulo, era el de nación latinoamericana. Y fue en ese sentido que el expresidente José Pepe Mujica, en su mensaje de homenaje a Trías por los 100 años de su nacimiento, se refirió a la nación federal pendiente, a la patria grande. También Trías, por supuesto, como pensador, empleaba estas palabras y estas expresiones en un sentido teórico general, de validez universal, referido también al resto del mundo, y no circunscrito meramente a lo local ni a nuestra América, pero siempre pensando desde nosotros mismos y para nuestras orillas rebeldes, tanto como para la humanidad. Trías fue un gran descolonizador del pensamiento, a la vez radicalmente comprometido con los movimientos descolonizadores del mismo. Mucho antes de que se difundiera la actual jerga académica del pensamiento decolonial, en un tiempo de descolonizadores reales, teóricos y prácticos, en un mundo de descolonización a gran escala mundial, de revoluciones y movimientos de liberación nacional en el tercer mundo de los años 50, 60 y 70 del siglo XX. El giro copernicano con el que Real de Azúa caracteriza la singularidad de Trías se funda en ese pensamiento descolonizador, que en palabras del propio Real dice: desde lo nacional se afirma en la voluntad revolucionaria, encontrando en el marxismo el instrumento interpretativo. A su vez, Trías, en la primera mitad de los años 50, reinterpretaba a Marx y al marxismo desde las orillas coloniales y semicoloniales. La teoría de Marx, para él, regía para la realidad imperialista vista desde la metrópoli. Pero, agrega Trías textualmente, permítanme citarlo, el imperialismo tiene otra cara, y desde ella permite otro enfoque. Se trata precisamente de la cara colonial y del desarrollo económico y político de los países dependientes. La teoría histórica de esos aún no ha sido elaborada, o por lo menos nosotros no la conocemos, decía en esos tempranos escritos. La obra de Trías fue el desarrollo de esa teoría, quiso ser el desarrollo de esa teoría. Y siguió diciendo Trías: lo cierto es que el esquema clásico de Marx no se ajusta a su realidad, aunque como es natural, nos ofrece el método adecuado para emprender su análisis histórico. Tendríamos entonces, abarcando la totalidad del complejo imperialista, una teoría para su centro de expansión y una para su periferia colonial.
Cierra comillas la cita de Trías. Aquí está el núcleo de la heterodoxia de Trías en su primera formulación. La teoría de Marx no se ajusta a la realidad colonial, aunque ofrece el método para desarrollarlo, y se necesita otra teoría complementaria para el imperialismo visto desde la sociedad. No fue Trías, sino Carlos Quijano quien introdujo en Uruguay los conceptos y las expresiones de izquierda nacional y socialismo nacional, así como la relación necesaria entre nacionalismo, antiimperialismo y socialismo, en relación, a su vez, con la patria grande latinoamericana, al menos desde 1925. Algún día se estudiará en profundidad la influencia de Quijano en Trías, como también en Jorge Abelardo Ramos, algo que he señalado el año pasado en Argentina, al cumplirse 100 años de Ramos. Trías fue inicialmente un profesor de filosofía, que además pretendía desde muy joven ser filósofo. Proyectó con apenas 20 años un libro de filosofía inconcluso que se titularía Ser y Estar, de que se publicó un adelanto en la Revista Nacional en 1942, el texto Consejos del Viejo Escacha. El título Ser y Estar tenía resonancias existencialistas en esos tiempos. No puedo dejar de preguntarme si la referencia en esa obra proyectada al estar y al hombre abisal pudieron ser un esbozo anticipatorio del estar siendo o el estar no más de la filosofía de lo americano del argentino Rodolfo Kusch, cuyo centenario se cumplió hace pocos días. Trías, desde su adolescencia y juventud premarxista hasta su madurez plenamente marxista, fue siempre un humanista. Humanismo de raíces en pensadores no marxistas que eran a la vez americanistas como Rodó, o de un marxismo muy heterodoxo y no dogmático como Carlos Quijano, y en pensadores marxistas, empezando por el propio Marx, cuyos manuscritos de juventud, los manuscritos de 1844, les recuerdo que se publicaron por primera vez en alemán en 1932, y en español recién en 1938. Y a su vez se difundieron entre nosotros principalmente en los años 50 y 60. En ellos Marx escribe expresamente acerca del humanismo consumado o naturalismo consumado como verdad unificadora del idealismo y el materialismo y su relación con el comunismo. Son textos estos sobre cuya traducción exacta se discute hasta el día de hoy. Pero dieron lugar a una poderosa corriente de marxismo humanista, ligada, por ejemplo, a Erich Fromm o a Sartre, también en América Latina a Salvador Allende, en polémica con el antihumanismo marxista teórico de Althusser, muy difundido en América Latina por Martha Hahn. El primer libro de Trías, publicado en su adolescencia cuando solo tenía 16 años, mostraba a un autor aún no marxista, católico o al menos cristiano libre al estilo del existencialismo cristiano de su admirado Unamuno. Para tranquilidad de todos los ateos presentes, les digo que ya desde la primera página de ese primer libro adolescente, Trías, aunque mencionaba a Dios, criticaba a los curas. En esa obra aparecen unas líneas muy reveladoras que me recuerdan mucho a Carlos Machado. Decía el adolescente Trías: somos complejos, no simples, historias completas y no esquemas. Nunca un hombre es contradictorio, es múltiple. Se evidencia allí un Trías predialéctico, que no percibe como decisiva la contradicción, y sin embargo ya tiene como eje de su pensamiento la multiplicidad de lo humano en general y de cada ser humano en particular. Su pensamiento marxista conservará y acentuará esa percepción de la multiplicidad dialéctica, de la multiplicidad de las contradicciones, de la inagotable multiplicidad humana como uno de sus rasgos esenciales, una complejidad de su pensamiento no siempre comprendida. Ese pensamiento dialéctico se expresará en su madurez, en especial a través de la ley del desarrollo desigual y combinado, y la distinción entre la contradicción fundamental y la contradicción principal, ambas centrales para su teoría del socialismo nacional. Gran parte del primer capítulo de Por un socialismo nacional, en el que Trías expresa su pensamiento maduro y presenta su heterodoxia, ahora revestida de ortodoxia, a diferencia de la relativa libertad con que se expresaban escritos más juveniles, está dedicado precisamente a la ley del desarrollo desigual y combinado.
Es decir, a señalar la coexistencia de modos de producción diferentes, precapitalistas, capitalistas y socialistas. Idea decisiva tanto para señalar el carácter singular, diferente, desigual de cada realidad local y por ende del carácter nacional de cada movimiento revolucionario y cada revolución, así como para afirmar el carácter socialista desde el inicio de cada revolución. Ya no era necesario esperar una etapa de revolución burguesa a la que sucediera la revolución proletaria, como pensaba Marx, sino que podía concebirse una revolución nacional, anticolonial, en la que coexistiesen modos de producción diferentes. Para Trías, en las colonias y semicolonias necesariamente debían coexistir, ya que no era posible en ellas una verdadera revolución burguesa, puesto que el imperialismo lo impedía. Trías le atribuye la ley del desarrollo desigual y combinado a Lenin y no a Trotsky, al que nunca menciona, a pesar de que también hace referencia a la idea de la revolución permanente sin tampoco nunca mencionar a Trotsky. Digamos que tampoco mencionó por un socialismo nacional a Carlos Quijano, ni mencionó a ningún argentino, ni a ninguno de los teóricos argentinos, que obviamente los conocía, fue amigo de ellos, influyeron en él, pero yo creo que esto responde a su esfuerzo por presentar su heterodoxia revestida de la máxima ortodoxia posible. Había una poderosa tradición antitrotskista en el Partido Socialista de Frugoni que perduró en tiempos de Trías. Bien lo sabe Garabel, que se está riendo mientras nos escucha. No tenemos tiempo ahora de analizar esa muy interesante historia. En cambio, es fundamental, en mi opinión, destacar la extrema actualidad de la Ley de Desarrollo Desigual y Combinado. El gran fenómeno histórico de esa época, el ascenso de China como potencia mundial, es el máximo ejemplo posible de la actualidad de la Ley de Desarrollo Desigual y Combinado. Allí, en China, de modo inequívoco, coexisten modos de producción diferentes, precapitalistas, capitalistas, postcapitalistas o directamente socialistas. Aunque siga en cuestión si, como dijo Fidel, sabemos o solamente creemos saber qué es y cómo se construye el socialismo. En cualquier caso, el desarrollo desigual y combinado nos permite comprender el principio de un país, dos sistemas, el estatuto de Hong Kong y Macao, la existencia de zonas económicas especiales, así como el significado del socialismo de mercado, del que hablan los propios chinos, tanto como el socialismo con características chinas, propiamente dicho. Por cierto, lo de características chinas es el equivalente en el lenguaje chino de lo que Trías pensaba como características nacionales. Sin embargo, no se menciona la Ley de Desarrollo Desigual y Combinado en relación al fenómeno chino. Hace muy pocos días, 3 o 4 días, pensando en esta actividad, consulté a uno de los máximos expertos latinoamericanos en China, el doctor Sergio Rodríguez Elfenstein, que en mi opinión es el máximo experto latinoamericano en China, para consultarle precisamente esto. Si en la mucho más amplia bibliografía que él maneja, que no es solo la bibliografía occidental sobre China, sino también la bibliografía china, porque él da clases en China, se menciona el tema del desarrollo desigual y combinado en relación al fenómeno chino. La respuesta de Sergio fue absolutamente tajante. Dijo, nunca leí nada de eso, nada, excepto lo que yo mismo dije en la presentación de su más reciente libro en Argentina. El no reconocimiento de algo tan obvio ejemplifica el rechazo a la complejidad que introduce esta idea en la interpretación no solo del fenómeno chino, sino de todo lo ocurrido en el mundo desde el fin de la Guerra Fría hasta el presente. Es mucho más fácil arrojarse los unos a los otros consignas y eslóganes sobre capitalismo o socialismo que pensar la complejidad de las múltiples contradicciones insertas en las transiciones al socialismo que tanto apasionaban a Trías. Por otra parte, como ya mencioné, la dialéctica de Mao y su modo de entender la distinción entre la contradicción fundamental, socialismo-capitalismo, y la contradicción principal, es en la que se basa Trías para afirmar
que la contradicción principal de nuestro tiempo es entre el imperialismo y la revolución en las colonias y semicolonias. Cuando hablaba de semicolonias hablaba de nosotros, ¿verdad? Lo tienen claro. Él definía el Uruguay como una semicolonia y al resto de los países latinoamericanos. No vayan a pensar que está hablando de no sé qué cosa. Por razones de tiempo no me puedo extender sobre este tema esencial. Basta señalar que en nuestras semicolonias latinoamericanas, por solo referirnos a lo más inmediato, la contradicción entre el imperialismo y la liberación es el pan nuestro de cada día. Complejizado el fenómeno por las luchas intercapitalistas e interimperialistas actuales. En cualquier caso, es seguro que no habrá segunda independencia verdadera sin unidad de la patria grande latinoamericana. Para analizar Trías la relación entre la Revolución Nacional Anticolonial y la Revolución Socialista, se detiene extensamente en el quemante tema, él dice quemante tema de la nación. Vivian Trías, citando el Manifiesto Comunista, dice: Marx expresó, se le ha reprochado a los comunistas el pretender abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria, esta es la frase más famosa. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Pero inmediatamente a continuación, en el mismo párrafo, dice Marx: el proletariado debe apoderarse del poder político, constituirse en clase nacional, constituirse a sí mismo en nación. Aún él es nacional, pero de ningún modo en el sentido de la burguesía. Hay pequeñas variaciones en la traducción. En vez de clase nacional, dice clase dirigente de la nación, por ejemplo, en la versión inglesa de 1888, pero no hacen al fondo del asunto. Inmediatamente después, Trías señala las duras críticas de Lenin a quienes solo recuerdan la primera parte de esa famosa frase de Marx, omitiendo la esencial segunda parte. Marx y Engels, que eran alemanes en un sentido muy parecido al que nosotros somos latinoamericanos, ya que no existía un Estado alemán unificado, como no existe un Estado latinoamericano unificado, fueron partidarios de la unidad alemana desde su juventud hasta el final de sus días. Escribieron inmediatamente, casi inmediatamente después del Manifiesto Comunista, las reivindicaciones del Partido Comunista de Alemania, reclamando la unidad del Estado Nacional Alemán, hasta entonces dividido en 39 estados. El Manifiesto Comunista se publica el 21 de febrero de 1848. Y Marx y Engels redactan las reivindicaciones entre el 21 y el 29 de marzo de 1848. Prácticamente un mes después. Apenas. Las reivindicaciones son un programa de 17 propuestas que se inician con el siguiente enunciado. Primero, todo el territorio alemán formará una república, una e indivisible. Un lector desprevenido podría llegar a pensar que se trataba del manifiesto del nacionalismo alemán, y no de un texto de Marx y Engels. De esto debemos seguir aprendiendo los latinoamericanos en nuestra lucha inconclusa por la unidad, como enseñaba Trías. Faltan muy pocos minutos, así que quiero detenerme en otro aspecto del pensamiento de Trías sobre la liberación nacional y la revolución socialista. Trías tuvo una militancia antiimperialista desde su juventud, en solidaridad con los movimientos revolucionarios de todo el mundo. Pero suele interpretarse que Trías analizó el imperialismo en el Uruguay solo desde la óptica del imperialismo económico. En buena parte es verdad que dedicó muchas páginas, la mayor parte de las páginas, a describir el fenómeno imperialista en el Uruguay desde la perspectiva del capital. Sin embargo, pienso que una exégesis profunda de su obra y una interpretación adecuada de su acción política revela que Trías tenía una conciencia aguda, una conciencia extrema acerca de la presencia militar imperial en las semicolonias en general y en el Uruguay en particular. Algo no frecuente en la izquierda de aquella época y mucho menos en la izquierda actual. Trías dejó múltiples rastros de esa conciencia desperdigados a lo largo de su obra, referencias al sistema oligarca imperialista y su formidable aparato de dominio con factores militares, referencias al Tratado Bilateral de Asistencia Militar con el Imperio, que todavía sigue vigente en el Uruguay de hoy,
o referencias a que el imperialismo demuestra su honda tendencia a convertirse más y más en una superestructura de formas tiránicas político-militares, así como referencias al TIAR, la Junta Interamericana de Defensa, al adiestramiento militar y político de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, que antes lo hacían allá en Panamá y ahora lo hacen acá, a las misiones militares, etc. Esta conciencia se enfrentaba con una cierta dificultad de exposición en el plano estrictamente teórico por el rol superestructural que le otorga el marxismo usualmente al Estado y en consecuencia al poder militar. Y cuando digo militar no me estoy refiriendo a los militares nativos, sino a los del imperio. Este es un asunto que una vez más nos trae a la más urgente actualidad. Todos sabemos, o deberíamos saber, acerca de la presencia de militares de Estados Unidos en Uruguay, a pesar del muro de silencio mediático. Hubo un ingreso entre abril y mayo y hay otro previsto para julio. Fueron muy pocas y muy honrosas las voces que se levantaron en contra. Entre ellas, las de los diputados del Partido Socialista y del PDP, una declaración del PIT-CNT, otra declaración del Partido Socialista y unas muy poquitas más. Eso sin contar las noticias acerca de acuerdos de defensa entre Uruguay y el Reino Unido, de los que aún no tenemos detalles. Poco más de un cuarto de siglo después de la muerte de Trías, Víctor Licandro escribió en un documento presentado a la mesa política del Frente Amplio, después de la visita de George Bush, lo siguiente: el Air Force One, avión que transporta al presidente de Estados Unidos, se posó en la base militar apropiadamente establecida en territorio de la República Oriental del Uruguay. Base militar, dice textualmente. Y luego agregó: el presidente Bush y sus asesores habrán podido sacar sus conclusiones acerca de si la base militar que tienen en el Uruguay está en perfecto funcionamiento o si deben hacer algún ajuste. En conversaciones privadas, Licandro era mucho más drástico. Afirmaba: en el Uruguay no hay una base militar norteamericana, no. El Uruguay es una base militar norteamericana. Y varios pueden dar testimonio de esto. Algunos lo estoy viendo. Desde hace 15 años he conversado con varios amigos de Trías, algunos correligionarios suyos, otros no, algunos ya fallecidos, que me dijeron que estaban de acuerdo con Licandro y pensaban que Trías tenía la misma idea, aunque todos ellos no lo pusieron por escrito, como el propio Licandro, su definición más gráfica tampoco la puso por escrito. A partir de esto podríamos hasta elaborar una hermenéutica de lo no dicho, de todo lo que se manifiesta en lo no dicho desde una perspectiva decolonial, y en especial respecto de los dispositivos de poder. Pero alcanza con lo escrito por Trías y con lo escrito por Licandro para que nos reclamemos un análisis sistemático de cómo la maximización del poder imperial, incluida la presencia militar imperial en las semicolonias o países dependientes, condiciona y hasta determina el modo de producción en las semicolonias. Si hiciéramos ese ejercicio, veríamos nuestra historia bajo otra luz, con muchas más continuidades que rupturas, mucho más frenos que impulsos, a través de las alternancias políticas y económicas. Sería un ejercicio doloroso, hasta desgarrador, pero la verdad nos hará libres, o al menos la verdad es condición necesaria para la liberación. Podríamos desde esa perspectiva comprender mucho mejor los vínculos de Trías con Raúl Sendic, o su influencia en el documento número 5 del MLN. Podríamos comprender mejor los vínculos de Trías con los países socialistas, incluidos los contactos con los checos, y especialmente con la Revolución Cubana, que era el centro de su atención. Podríamos comprender mejor las ideas de Trías sobre la cuestión militar, que en esencia consistía en preguntarse cómo evitar que el ejército se convirtiese en un ejército de ocupación al servicio del poder militar imperial. Pero por sobre todas las cosas, nos conoceríamos mejor a nosotros mismos. Comprenderíamos mucho más las limitaciones de la discusión política en el Uruguay de hoy, y especialmente las limitaciones y las dificultades de la discusión en el seno de la izquierda, que es donde deberíamos debatir estos asuntos. Cuando Trías murió, Eduardo Galeano se despidió de su maestro con un bello texto que finalizaba con aquellas conmovedoras palabras: con nuestras piernas continuará caminando,
y nuestro país de hombres libres redimirá su soledad. Pienso que Trías ya no necesita de nuestras piernas, porque la inmensidad de su obra y de su acción se bastan solas. Vaya si ha dado lugar a polémicas y lo seguirá haciendo. Incluso a pesar de sus calumniadores y detractores, felizmente seguirá alimentando la reflexión para coincidir y para discrepar, y para siempre aprender con él. En cambio, somos nosotros quienes para caminar necesitamos apoyarnos no solamente en Trías, pero también en Vivian Trías, también en la audacia, en el coraje, en el discernimiento y en la capacidad de interrogación radical permanente de Vivian Trías, para seguir haciendo nuestro camino al andar en las condiciones de nuestro tiempo, para seguir concibiendo y construyendo la patria grande, la nación de naciones plurinacional, de la civilización de civilizaciones de nuestra América indo-afro-latinoamericana. Y para que en medio de las transformaciones cataclísmicas del mundo sigamos concibiendo el socialismo y la fraternidad humana desde las transiciones diversas al socialismo de la humanidad del siglo XXI. En verdad, que así sea. Muchas gracias. Hola a todos. Primero agradecer la invitación. En los últimos años me ha tocado hablar escribir sobre Trías, pero de otros temas, con mayor complejidad. Y la verdad que era un gusto poder venir a hablar sobre este libro, que inicialmente la propuesta era pensar un poco este libro de Ley 65 de Trías por un socialismo nacional, que me parece un libro extremadamente relevante en el pensamiento intelectual latinoamericano de los 60 y particularmente en el caso uruguayo. Tal vez para empezar, algunas aclaraciones previas que ya están dichas en realidad, esto de seguir uno a uno, a veces que incluso hasta referencias ya están dichas, pero no está de más decirlo. Claramente, Trías, hay muchas dimensiones para pensar a Trías, digamos, tal vez las dos más evidentes es el Trías político y otra es el Trías intelectual. Claramente están conjugadas, pero tienen alcances diferentes. El Trías político es un político de un partido, que es el Partido Socialista, con sus éxitos y fracasos en su práctica política, y está el Trías intelectual, que es un Trías que no reniega de su lugar de dirigente del Partido Socialista, pero que tiene un impacto mucho mayor que el propio Partido Socialista, ¿no? Y esto es lo primero que me interesa destacar. La obra de Trías en los 60, incluso ya varios de sus trabajos en los 50, tienen un impacto que Real de Azúa, claramente esta antología del ensayo uruguayo, donde Real de Azúa en el 64 pone a Trías como uno de los pensadores relevantes, es llamativo y da cuenta de que ya a esa altura la obra de Trías tenía un impacto importante en el pensamiento uruguayo. Y de alguna forma es un padre intelectual de muchas cosas que se van a dar en los 60. Entonces, muchas veces la discusión sobre Trías está marcada por el éxito político. Digamos, a mí me interesa hablar más de la dimensión intelectual, que creo que es una de las dimensiones más ricas y más productivas, donde realmente la obra de Trías tuvo un impacto que lo trascendió muchísimo. Intelectuales de los 60 como, digamos, Galeano, Carlos María Gutiérrez, Carlos Machado, pero también corrientes del pensamiento como el dependentismo uruguayo o en el ámbito de las ciencias sociales, la obra de Trías tuvo impacto en la historia, en la economía. Entonces, ahí me parece que es el principal lugar donde me interesaría instalar un poco la reflexión sobre estos asuntos, del Trías intelectual. Y en algún sentido, creo que en un trabajo reciente nosotros con Michal Zurek hablamos de Trías como un pensador de lo que en términos generales se llama la nueva izquierda. En América Latina y en el mundo, digamos, en la segunda mitad de los 50 y principios de los 60 hay una suerte de renovación del marxismo, una renovación de un marxismo que justamente va contra las ortodoxias, ya sean soviéticas o socialdemócratas, de alguna forma. Es un marxismo que es académico, pero a la vez es político, que se expresa en diferentes zonas del mundo, en diferentes autores, digamos, tiene su New Left y su Nueva Izquierda,
Y Trías tal vez es el mejor representante de ese intento de renovación del marxismo en el caso uruguayo. Digamos, muchas veces el término nueva izquierda después se ha quedado asociado en el caso de América Latina a las guerrillas, pero no, cuando hablamos de nueva izquierda no estamos hablando solo de eso, sino de todo ese intento de renovación intelectual, donde uno de los temas centrales también es la crítica a las narrativas eurocéntricas, y Trías es central en esto. En relación al libro, a mí me hubiera gustado tener más tiempo. Lamentablemente estuve engripado hasta 4 días, pero me hubiera gustado tener más tiempo para hacer un trabajo de empezar a ver las reseñas en torno al libro, hacer un trabajo de ese tipo de trabajo que hacemos los historiadores, de seguir un poco qué pasó ese año, el año posterior. Pero claramente fue un éxito editorial. Se publicaron 5 ediciones, o sea, cada año se hacía una reedición del libro. Es un libro que Trías lo propone, y esto me parece interesante para pensar qué es ese libro, y para algunas de las cosas que decía Luis acerca de a quién cita y qué no cita, que era una de las cosas que yo también pensaba. Él lo plantea como una suerte de manual. Él dice, voy a dar una suerte de ABC de la revolución, ¿no? Y tiene un objetivo que es a la vez didáctico, pero a la vez creativo, en el sentido de plantear nuevas ideas o cosas que él venía pensando en relación al problema de la revolución en un contexto colonial. Y claramente es un libro que se inserta dentro de la tradición clásica de la izquierda latinoamericana y de la izquierda. Después voy a hablar un poco más, pero a mí a veces que esto de la izquierda nacional me resulta un poco complicado, porque termina como encerrando una cuestión que en realidad las preguntas que se hace Trías en Promoción del Socialismo Nacional son las preguntas que se hizo la izquierda en el tercer mundo durante todo el siglo XX, ¿no? Y son preguntas que arrancan en la discusión en la Tercera Internacional. Es la discusión acerca de cómo es la revolución en contextos periféricos o coloniales. Es un libro que claramente está marcado y describe 2 fenómenos históricos centrales del momento y con los que dialoga, que es por un lado la Guerra Fría y por otro lado los movimientos de liberación anticoloniales, ¿no? Y claramente jerarquiza en esta lógica, tomando los textos sobre la contradicción de Mao Zedong, en esta lógica de contradicción principal, contradicción fundamental, y empieza a hacer toda una arquitectura acerca de las contradicciones, pero lo que jerarquiza es la idea que en ese momento histórico la vanguardia en la lucha global la tienen los países, lo tienen los países coloniales, ¿no? Y que realmente la transformación global del capitalismo no se va a dar por el triunfo de la Unión Soviética, sino que se va a dar por el triunfo de los movimientos de liberación nacional y de las luchas antiimperiales. Y por eso también claramente es un libro donde China tiene un lugar relevante y Mao tiene un lugar relevante. Es ecléctico en sus citas, en sus referencias, pero tiene una fuerte impronta marxista-leninista, digamos. Cita a Lenin, cita a Marx, cita a Rosa Luxemburgo, cita a Mao. Tiene mucha influencia justamente de estos pensadores de la nueva izquierda norteamericana. Paul Baran tiene una centralidad enorme. El texto de Economía Política del Crecimiento es un texto que aparece reiteradamente en el texto. Cita a autores vinculados a la CEPAL, los cita para criticarlos, pero a la vez por momentos le toma algunos elementos de estos autores. Y esto lo dejo planteado, pero sí como una pregunta. Llamativamente no cita a ninguno de estos autores de la izquierda nacional argentina, que es una pregunta media abierta. Hay varias cosas que voy a aprender que son preguntas, más que realmente no las tengo de todo claro. Y también es cierto que habla de la Ley de Desarrollo Igual y Combinado y no cita a Trotsky. Y eso también es una pregunta que tenía, y esto que Luis decía acerca de las desviaciones trotskistas que ocurrían en el Partido Socialista a fines del 50, o sea, el mote de trotskista era un problema, puede haber una explicación por ahí. También puede haber una explicación que es un libro muy pro-cubano ya en el 65, y que los cubanos en ese momento también no quieren saber nada con el trotskismo. Gran parte de los argumentos del libro ya medianamente fueron planteados por Luis. Tal vez explicitar más claramente que es un libro de estrategia política y
y que tiene dos claros adversarios. Es un libro que está discutiendo contra dos adversarios, en ese contexto de adversario dentro de las izquierdas. Por un lado está discutiendo contra el desarrollismo, que era un nuevo adversario, digamos, incluso menciona a la CIDE, explicita una crítica a la CIDE, y básicamente lo que cuestiona el desarrollismo es esta idea de la posibilidad de un capitalismo nacional. La idea de que efectivamente es posible, y esto es una forma de razonamiento que Trías constantemente va a realizar, tiene que ver con esa crítica a los modelos eurocéntricos, la idea de que es posible hacer un tipo de desarrollo al estilo de lo que ocurrió en Europa o al estilo de lo que ocurrió en Estados Unidos, siguiendo cierto modelo, cierto esquema de desarrollo, ¿no? En última instancia, el desarrollo es un modelo a seguir que es tomado de otro lugar. Y lo que dice Trías es lo que después se va a plantear mucho más claramente, más explícitamente lo va a plantear el independentismo, es la idea de que el subdesarrollo y el desarrollo son dos caras de una misma moneda. O sea, esta zona del mundo está subdesarrollada y no... Si, está subdesarrollada y está condicionada a su subdesarrollo, que no puede desarrollarse en la medida que no rompa, no se desconecte con la lógica del mundo capitalista global. Y, digamos, y acá hay toda una línea de crítica que es bastante explícita y que, digo, tiene su lugar en el desarrollismo, tiene su lugar en la alianza de Prebisch con la Alianza para el Progreso, que también era un asunto. Y la otra línea es el pensamiento comunista latinoamericano, que el pensamiento comunista latinoamericano desde los 50 había venido a plantear la teoría de la revolución por etapas, ¿no? La idea de que la revolución tenía dos grandes momentos, dos grandes etapas, y que estas etapas podían ser distinguidas, separadas, ¿no? La primera, la Revolución Democrática Nacional, usaban palabras, iban variando palabras, pero más o menos era esto, y la segunda, la Revolución Socialista. Esta Revolución Democrática Nacional implicaba una alianza con la burguesía nacional y el desarrollo de un proyecto capitalista nacional. De nuevo, ley de desarrollo desigual combinado, es una crítica bastante similar a la del desarrollismo, en realidad. En la visión de Trías, estos países están insertos en el capital, aunque estén insertos de formas extrañas, de formas que muchas veces tienen que ver con formas arcaicas previas al capitalismo. Estos países ya están insertos, son parte del capitalismo global, y no es posible pensar una revolución por etapas, porque en realidad lo que terminan haciendo los movimientos populares es cederle la vanguardia a las burguesías en esos procesos. Y en el mediano plazo eso termina en una derrota del propio movimiento popular. Digamos, estas críticas, él defiende una idea de la revolución por fases, donde él dice la revolución es una sola, en todo caso lo que van cambiando son las fases de esa revolución. Hay un primer momento que es nacional, democrático, y un segundo momento que es socialista, pero la vanguardia de esa revolución debe ser siempre la misma. Esta es una discusión que ya se venía dando mucho en los 50 en América Latina, fundamentalmente entre socialistas de algunas partes de América Latina y comunistas. Yo lo tengo registrado bastante entre el socialismo chileno, digamos, tiene un papel importante en este debate, y los comunistas en varias partes. Pero adquiere otra dimensión luego de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana es leída por Trías como la demostración de que es posible una revolución que no sea por etapas, porque la Revolución Cubana justamente lo que logra es, en principio por lo menos, hace una revolución que es democrática y que hace la transición al socialismo, no hay una etapa y otra, ¿no? Bien, esto es como un mero sumario de las principales ideas del libro. Lo que voy a hacer ahora simplemente es tratar de poner este libro en contexto, ¿no? Lo primero es, este libro, digamos, es un libro que es original, es un libro que fue muy influyente en Uruguay, y es un libro que en alguna medida reinstala un debate que existía en Uruguay y que existió en América Latina, pero que era un debate muy viejo. En realidad la discusión sobre el carácter de la revolución en Latinoamérica es un debate que data de la década del 20. Las primeras expresiones de ese debate datan de la década del 20. Digamos, en general se ponen
como puntos de partida en los debates entre Mariátegui y Ayala-Torre y Mella, que dan cuenta de esta cuestión de, digamos, en el mundo de los 20 y 30, varios intelectuales políticos latinoamericanos que ven efectivamente que se sienten parte de la ola global del movimiento revolucionario internacional, pero que a la vez van tomando distancia del comunismo en tanto movimiento internacionalista comunista, ¿no? Y esto se expresa en las polémicas entre Ayala-Torre y Mariátegui. Mariátegui termina acercándose al comunismo, a la internacional comunista, aunque ya a punto de morir termina arrepintiéndose, porque lo que está en cuestión es esta discusión de que hay una serie de sectores de la izquierda latinoamericana que son profundamente internacionalistas, son profundamente universalistas, pero ven ciertas formas de internacionalismo, como las izquierdas del siglo XX lo entendieron, como formas de, en realidad, formas veladas de deseos geopolíticos, ¿no? Claramente, el caso del internacionalismo comunista es un ejemplo claro de esto. Digamos, el internacionalismo comunista derivó en un internacionalismo guiado por un país, y de alguna forma el internacionalismo socialista también respondía a intereses de algunos países europeos en sus agendas, ¿no? Entonces, hay un conjunto de sectores de la izquierda latinoamericana que ya en la década del 20 y en el 30 dan estos debates, discuten estos asuntos. Como decía Luis, en Uruguay también se dan estos debates. En el Partido Socialista es más difícil rastrearlos. Hay un problema con la memoria, me parece, del Partido Socialista, pero claramente hay una figura que es central en esto, que participa de esas redes latinoamericanas, que es Carlos Quijano. Carlos Quijano es el primer, digamos, si hay el término izquierda nacional, digamos, el primer uso del término izquierda nacional es Quijano en los 20 y 30, y Quijano es parte de esas redes, participa en congresos antiimperialistas en París, y claramente el debate es ese: ¿cómo vamos a hacer el socialismo latinoamericano? Que es parte del socialismo internacional, que no es que seamos nacionalistas, somos parte del mundo, pero tenemos características particulares. ¿Qué pasa en el Partido Socialista con esto? Esto realmente acá son más preguntas que ¿qué pasó en los 40, 50, antes de Trías? ¿Qué pasó antes de Trías con esto? Es algo que no termino de tener claro. Hay veces que la imagen de Frugoni termina siendo tan omnipresente que cancela la idea de que en ese partido existieron debates, digamos. En todos los partidos... Como Servando Cuadro. Bueno, ahora voy a hablar un poco de eso. En todos los partidos existieron socialistas existieron esta tensión entre una línea más socialdemócrata y una línea más latinoamericanista. Incluso el Partido Socialista Argentino, en los 40, en los 30 y 40. Es de suponer que acá también. El único dato que tengo de esto es el libro de una figura que es muy interesante y que se anticipa a Trías, y creo que también sería interesante pensarla en esa trayectoria hasta Trías, que es la figura de Servando Cuadro, ¿no? Servando Cuadro es un férreo enemigo de Frugoni. De hecho, tiene este libro que no sé si alguno lo ha visto, que es un libro interesante, complejo, que se llama Psicoanálisis profano de la biografía del doctor Emilio Frugoni. Es un libro muy intenso, pero marca también el lugar de este tipo de posicionamientos en relación a Frugoni. Pero lo cierto es que Servando Cuadro tiene un papel central en marcha a partir del 47, 48. De alguna forma es como una suerte de padre intelectual del tercerismo. Es el primer tipo que empieza a escribir columnas fuertemente críticas de Estados Unidos a partir, digamos, en el contexto de la posguerra fría. Y es cuando Frugoni claramente estaba en una posición mucho más cercana a Estados Unidos. Y es el primero que empieza a hacer una crítica fuerte a Estados Unidos en esos momentos de la posguerra, donde todavía no estaba muy claro. Nosotros hoy en el antiimperialismo lo vemos como algo que existió toda la vida, existió en la prehistoria. No, bueno, hubo momentos que Estados Unidos tuvo diferentes lugares en la historia. Y de alguna forma la crítica a Estados Unidos, Servando Cuadro, tiene un lugar relevante. Y Trías se instala en esta tradición, ¿no? También una tradición que, digamos, otro lugar que me parece que es interesante rastrear en estas redes, ya en los 50, es Chile. Nosotros siempre tendemos a acercarnos al Río de la Plata, a Buenos Aires, Argentina,
Pero Chile es un lugar bastante importante para pensar el socialismo latinoamericano. Primero, porque el Partido Socialista Chileno es un partido muy fuerte. Segundo, porque el Partido Socialista Chileno es uno de los partidos que, por lo menos durante la primera mitad del siglo, sí, hasta los 80, tuvo una impronta latinoamericanista mucho mayor que los otros. De hecho, nunca se afilió oficialmente a la Internacional Socialista. Tenía un contacto, una cercanía con el APRA, con las expresiones, con Perú, digamos, tenía... Y hay una figura que a mí me llamó la atención, una intelectual del socialismo chino que se llama Oscar Wilde, que en 1954 publica un libro que se llama Nacionalismo y Socialismo en América Latina. Y bueno, en el 54, ¿no? Para que vean cómo... él vuelve a publicar otra versión en el año 61, y es muy interesante el prólogo de esa versión, porque dice, ahora no, acá está, dice que uno de los objetivos del libro es agrupar a los movimientos revolucionarios, entre los que cabe destacar a las alas izquierdas de los partidos socialistas de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Ecuador, al MIR que dirige Silvio Frondizi en Argentina, al MIR que se lo usó de Acción Democrática en Venezuela y al APRA rebelde del Perú. O sea, claramente Trías se está dialogando con otras cosas que están pasando en otros lados, más allá de Argentina, ¿no? De alguna forma me interesa, y esto no es con ánimo de pelearme con Mara ni nada, pero desperonizar un poco a Trías. Trías, la cercanía de Trías con la experiencia argentina es fuerte, creo que al final de su vida es mucho más fuerte, pero también esta reflexión de Trías en el año 65 está en diálogo con otras cosas que tienen que ver con Latinoamérica que vienen desde los 50 y que es mucho más amplio, ¿no? Y me parece que eso es importante, sobre todo porque todos sabemos la relación que tiene Uruguay con la Argentina en relación al peronismo. Esto también después ha generado una suerte de cargas en torno a la figura de Trías, que no permiten leer el libro de una forma más abierta. Esta discusión tiene que ver con muchos asuntos que se venían discutiendo en América Latina en los 50 y 60. Otra cuestión del libro que me parece importante destacar es que en este Trías ya se ve un Trías que pasó del tercerismo, digamos, se ve el abandono del tercerismo. Ya en este libro no es esto de que los dos imperios son lo mismo, digamos. Es un libro donde... Pero no es un libro que es un libro que claramente se inserta en la dinámica que instala la Revolución Cubana, que es la idea de que esto que dice Trías, ¿no? Los movimientos de liberación nacional son la clave para entender el cambio global. Lo que dice el Che Guevara en el discurso de la Tricontinental. El Che Guevara casi ni nombra a la Unión Soviética, lo que habla de los pueblos que están luchando contra el imperialismo. Si la Unión Soviética se adecua a eso, bien, si no, veremos. Digamos, es un poco la lógica que está atrás. Es el abandono del tercerismo, es la cercanía con eso, y a mí una cosa que me parece muy interesante también de este libro, es un libro que es claramente se inserta en lo que luego se va a llamar la teoría de la dependencia. Es un libro que de alguna forma es, no sé si anticipatorio, porque ya hay escritos, pero digamos la teoría de la dependencia, los libros más clásicos de la teoría de la dependencia tienen unos años posteriores por el socialismo nacional, pero claramente se inserta en la narrativa y en la estrategia que empiezan a sugerir los trabajos de Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, y en su versión más radical, y creo que más en sintonía con Trías, los trabajos de Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, Rubio Mauro Marini. Un colega, el economista Pablo Messina, está trabajando en el caso uruguayo, y una de las cosas que ha encontrado es que efectivamente Trías es la inspiración de una nueva generación de economistas que escriben el proceso económico del Uruguay, de economistas del Instituto de Economía, a fines de los 60, ¿no? Esta es otra dimensión que me parecía interesante destacar. Bueno, tal vez, porque tengo poco tiempo ya, ¿no? ¿Sí? La otra gran pregunta que es evidente y que no es fácil de contestar es, pero que por lo menos la quiero dejar abierta, es, bueno, ¿qué hacemos con este libro que tiene ya varias décadas hoy, ¿no? Es la pregunta eterna, ¿qué pasa con todos los libros? Si los libros, más con los libros que tienen que ver con la tradición política, si los libros
vencieron al tiempo o no, si todavía hay elementos a rescatar de este libro hoy, ¿no? Y yo creo que yo voy a plantear 3 cosas muy rápidamente. ¿Qué? No hay aborto. Muy rápidamente. Lo primero, yo siempre odio, perdón, odio capaz que no es una palabra buena, pero en general con la reflexión sobre los 60 muchas veces la gente dice, no, bueno, es otra... Las cosas que se crearon en los 60 no sirven porque el tiempo cambió, ya vivimos otro tiempo y ya no. Y es tirar todo, digamos, es abandonar todo. Y en realidad hay preguntas de los 60 que tienen total vigencia, ¿no? Preguntas sobre el cambio social, preguntas sobre cómo se construye una sociedad más igualitaria, que son preguntas claves y que en realidad varias de las preguntas que se estaban abriendo en ese periodo no se respondieron. Y no se llegaron a respuestas definitivas. Simplemente lo que pasó que en todo caso a los que hacían esas preguntas los mataron. Estoy hablando metafóricamente, pero lo que ocurrió fue una gran derrota política. Pero no, las preguntas en sí muchas de esas tienen vigencia. Lo que claramente es diferente es el mundo que describe Trías en los 60 del mundo actual, ¿no? Trías describe un mundo, por un lado, marcado por 2 fenómenos que hoy tienen una característica diferente. Primero, la Guerra Fría. La Guerra Fría como tal no existe más, ¿no? Nosotros vivimos de los 90 hasta hoy, hasta estos días, estamos viviendo en un momento de crisis fuerte de ese orden globalizado, que se llamó un orden globalizado que se instaló en los 90, con un fuerte optimismo liberal en los 90, con un papel de Estados Unidos muy claro. Hoy vivimos otro momento también nuevo, raro, de crisis de ese orden global y que no sabemos hacia dónde va a derivar, entre otras cosas donde la pregunta de los imperios adquieren otras dimensiones porque ya no es un único imperio y hay conflictos y hay asuntos que están en cuestión. Ese es otro momento histórico y implica pensarlo. También pensar qué es China, pensar qué es Rusia, son preguntas sobre los imperios. Esto puede derivar para miles de asuntos, pero no quiero. Simplemente es otro momento histórico. Lo segundo, el lugar del tercer mundo. Efectivamente, la idea de que existía un tercer mundo que luchaba contra los imperios hoy se transformó. Tenemos 2 economías que eran las economías que seguramente a mitad del siglo XXI van a ser las economías con más peso en el mundo y que van a ser el área central del mundo, es China e India, ¿no? Claramente China es una economía que está cambiando el capitalismo, cambiando la dirección del capitalismo. Entonces, eso que era el tercer mundo, que era de alguna medida una alianza emancipatoria entre diferentes países de diferentes zonas del mundo, hoy es mucho más difícil de pensar. También sé que esto puede abrir a debates, pero simplemente quiero decir, son tiempos históricos diferentes en ese sentido. Hay 2 elementos. La tercera cuestión es que para Trías en el 65 el socialismo quería decir algunas cosas medianamente definidas. Para nosotros hoy el socialismo es más difícil de definir, más allá de que sí hay una visión plural de buscar ciertas formas de igualitarismo social. Pero quiere decir, es mucho más complejo definir qué sería el socialismo. De todos modos, más allá de estos elementos con los cuales podríamos decir, dejemos este libro, sin embargo, hay 2 o 3 asuntos que para mí el libro tiene extremada vigencia, que tiene que ver con la pregunta sobre el cambio social, sobre qué tipo de sociedad se quiere construir y qué pasos son necesarios para construir una sociedad alternativa o más igualitaria. Hace unos días, Petro, sí, el colombiano, cuando estaba releyendo esto, decía, seguramente en un discurso que era para reducir los nervios de la derecha fascista colombiana, decía, vamos a desarrollar el capitalismo para crear una nueva economía fuerte y productiva, ¿no? Y esa frase de Petro se instalaba en el centro de este libro. Y de alguna forma es una frase que remite también a la experiencia progresista, ¿no? La idea de que el progresismo de alguna forma implicó formas de administrar el capitalismo en vertientes más moderadas, pero varias de las cuestiones que plantea Trías acerca del etapismo o del desarrollismo son problemas que enfrentó el progresismo y va a seguir enfrentando el progresismo.
En el sentido de que esa forma de administración del capitalismo también generan sus propios enemigos, sus propias dinámicas que terminan frustrando esas experiencias políticas, ¿no? Y esto no quiero abrir todo otro flanco de polémica sobre la experiencia progresista en América Latina, pero, digamos, en el caso de Brasil, Brasil tuvo una experiencia de reforma social enorme, pero a la vez gran parte de esos poderes económicos que se enriquecieron en ese periodo fueron los mismos que luego ayudaron a derrotar a Lula, a derrotar al PT. Y eso era Trías, digamos, es lo que Trías está diciendo sobre los 50 y 60, ¿no? Entonces, me parece que esto de cómo pensar el cambio social y cómo efectivamente pensar caminos alternativos a los que ya están instalados, ¿no? Ya seguir pensando en el desarrollo por etapas, seguir pensando en el desarrollo como en otro lado, sin preguntarse la cuestión de la igualdad social, me parece que es algo que muestra que tiene ciertas límites. Lo segundo, en relación a esto, hay un asunto nuevo en la discusión pública, global, que es el tema del ambientalismo, y que también tiene que ver con esto. O sea, si nosotros queremos desarrollarnos de acuerdo a los criterios, siguiendo las mismas etapas que siguió el capitalismo en otras zonas del mundo, claramente no hay condiciones ambientales en el mundo para que esto ocurra, ¿no? Esto es un problema que los chinos lo están discutiendo hoy. Lo vienen discutiendo hace décadas, digamos, la idea de que, y hasta están reflexionando, en eso no son tan capitalistas, en eso están diciendo, bueno, nosotros no podemos tener el nivel de consumo energético que tiene Estados Unidos, porque el mundo no resiste. Entonces, estas cuestiones acerca del problema del desarrollo, me parece son preguntas relevantes y que el texto, más allá de su distancia histórica, abre muchísimas preguntas que siguen teniendo vigencia. La última es bien básica y es sobre una palabra que yo creo que sí, que en Uruguay se dejó de usar y se dejó de pensar, que es la palabra imperio. Durante muchos años el imperio no fue una categoría que se pensó, digamos, ¿no? Y de alguna forma la ola globalizadora y cierta... Uruguay no le fue tan mal en algunas cosas, incluso con organismos internacionales, la institucionalidad internacional Uruguay pudo manejarse relativamente bien en algunos temas, pero claramente, digamos, seguimos viviendo en órdenes globales donde los imperios tienen un peso central y donde nosotros seguimos siendo subordinados. Podemos ser colonias, semicolonias, después veremos qué palabra usamos en diferentes contextos históricos, pero esa relación entre centro-periferia sigue siendo una relación muy fuerte sobre la cual hay que pensar críticamente. Nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Ya que nadie se anima. Yo quería aprovechar la presencia del panel para hacer una pregunta que va más a Trías político que a Trías intelectual, ¿no? Y va a un fenómeno de que se van a cumplir 60 años, que es la formación de la Unión Popular, la referencia sobre la final. Yo tengo muchos años, pero no tanto para tener un recuerdo, pero sí tengo un recuerdo de la familia como un lugar profundamente futbolista que cuando llega ese momento queda de lado que se opone a Trías, ¿no? Y siempre pensé que yo, de haber estado en esa época, teniendo lo final, hubiera estado a favor de la formación de la Unión Popular por un tema de acumulación, aplicarlo de izquierda nacional. Y a pesar de eso, los hechos demostraron que fue un fracaso realmente estrepitoso, y tal vez no fuera la idea de, estoy como traverso, perdón, que le hago la pregunta. Tal vez el problema no fuera la idea, porque en esa misma elección Fidel le fue bastante bien con algo de características similares. O sea que la pregunta en sí sería, ¿qué visión tienen el panel del fenómeno de la Unión Popular y por qué las cosas se vieron como se vieron? Sé que no es fácil. ¿Quién responde? ¿Hay otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí va. Ahí va. Más fácil. A ver. ¿Alguna otra?
Con este alcanza. Alcanza. Bueno. Muy buena exposición. Muy buena, gracias. Yo sí quiero hacer una. Bueno, sí, sí. Primero agradecer la exposición porque fue muy clara, muy concreta, muy específica. ¿Cuántos Vivian Trías nos hacen falta el día de hoy, en pleno siglo XXI? ¿Qué tanto honor le hacemos a la memoria de esas grandes personalidades que hoy estamos homenajeando en este espacio? Y en términos filosóficos realmente mucho no me hallo históricamente hablando, pero sí en términos políticos, y por qué decide alejarse de una figura como Emilio Frugoni, si saben la respuesta, ¿verdad? Porque yo la verdad no la tengo. ¿Por qué decide alejarse tanto de Emilio Frugoni, unirse a un escindido del Partido Nacional? ¿Qué fue lo que lo acercó a Erro para hacer ese cambio? Seguimos. Bueno, pero lo anterior no. Bueno. ¿Alguna otra? A ver, ¿alguna otra? No. Bueno. Muy bien. Yo no sé si largo, muy sintético lo mío, porque, bueno, creo que hay preguntas que, como esta, todavía no tienen todas las respuestas. Lo primero es decir que la propuesta de unidad, de votar juntos quienes tenían posicionamientos similares, sigue siendo una propuesta a rescatar, válida, y que bueno, que en la historia hay experiencias en ese sentido que tuvieron final más, no feliz, pero más adecuado a lo que se proponía, y otros, como es este caso, en donde la experiencia tiene que seguirse reivindicando, pero seguramente los actores no hayan sido los más adecuados para llevar adelante. Entonces, capaz que es muy difícil entrar en los detalles, pero seguramente hubo consecuencias no buscadas en esto que como experiencia política tiene que seguir siendo una apuesta de todos quienes pensamos que tenemos que juntarnos con quienes pensamos y votamos iguales en función de propuestas transformadoras. Entonces me quedo en eso. Bien. Luis. ¿Vos? Bueno, Tenés igual. bien. No venía preparado y sentí que... No, de todos modos voy a hacer una aclaración. A mí me interesa distinguir al Trías intelectual del Trías político, porque creo que efectivamente el Trías político no fue tan atinado como el Trías intelectual, digamos, en el sentido de que su obra fue mucho más exitosa como intelectual que como político. Y cuando me refiero a político en el corto plazo, cómo fue cambiando las posturas, pero eso es un tema extremadamente polémico y no sé si es el momento para hablar de biatría, pero me parece que, bueno, pero digamos, el proceso que se da en los 60 es un proceso complejo. De todos modos, ahí hay dos o tres cosas que tal vez podría plantear. Lo primero, que el concepto de fracaso y éxito siempre son relativos. Si vemos, toda la experiencia de la izquierda de los 60 es un gran fracaso, si queremos pensar en términos de fracaso. La experiencia del MLN es un fracaso. Sin embargo, terminamos en el 2010 con un presidente Tupamaro, ¿no? Digamos, como los conceptos de fracaso y éxito también hay que pensarlos en temporalidades más amplias del corto plazo. Hay como una memoria, me parece que dentro del Partido Socialista, una memoria muy traumática del episodio de la Unidad Popular, pero si uno lo piensa en el más largo plazo, tal vez era un momento en la construcción de la unidad de las izquierdas. Y bueno, y un momento en la construcción, no solo de la unidad de las izquierdas, sino un momento de ampliación de las izquierdas, que era un tema central, que era el gran tema del debate y la gran preocupación de Trías. La preocupación de Trías era que la izquierda tenía que salir de sus, hoy diríamos, de su zona de confort.
digamos. Esa preocupación de lo blanco, del interior, de tratar de convocar a sectores que no se identificaban con la izquierda, está alrededor del proyecto, de este proyecto, que sí, que en el corto plazo no es redituable, pero de última, en el largo plazo, es parte de lo que después va a ser el Frente Amplio. Y es parte de lo que es el Frente Amplio, en tanto una fuerza que logra, que es algo que muchas veces se olvida, digamos, de que el Frente Amplio, además de lograr la unidad de las izquierdas, que es un gran tema, y eso es otro tema que en realidad lo podríamos hablar, esto que decía Mónica, del profundo conflicto que había entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en los 50 y 60, o sea, el gran problema era la unidad de ellos, no era la unidad con otros, era la unidad de ellos. Y esto, Frugoni y Trías más o menos pensaban muy diferente, pero en eso tenían una sintonía relativamente común. Pero de última fue un momento de intentar ampliar el espacio de la izquierda. Y en el Frente Amplio, digamos, el Frente Amplio no solo fue unidad de las izquierdas, sino convocó a otros sectores del Partido Nacional, sectores del Partido Colorado, que realmente terminaron siendo un elemento central en la creación del Frente Amplio. Entonces, me parece que ese momento sí tiene, en términos electorales fue negativo. Después hubo problemas con una diputada, o sea, hay una serie de intríngulis muy concretos que fueron complejos, pero de todos modos, implicó, es un momento más de ampliación de la construcción de las izquierdas, y eso me parece que es interesante. Sobre lo de Frugoni, yo creo que en términos históricos tenemos que claro, lo que pasa es que este es un ámbito más político y yo tengo visión de historiador, como que soy un poco iconoclasta, digamos, pero digamos, claro, los líderes tienen su historia, su momento, digamos, ya realmente Frugoni estaba en una situación muy crítica, no es solo, muchas veces se habla de como el proceso de la caída de Frugoni como una acción voluntaria de Trías que prácticamente Frugoni estaba muy desprestigiado, y entre otras cosas por los posicionamientos que venía teniendo. El gran tema del alineamiento más socialdemócrata y de cercanía con Estados Unidos. Ese era un tema que ya en los 50 empezó a ser un tema problemático dentro del Partido Socialista y que en los 60 era muy difícil sostener un liderazgo bajo esa condición. Entonces, esos son los asuntos que están en cuestión. Muchas veces como que se tiende a ver la pugna, digamos, Trías-Frugoni como una cosa de dos personas con poder y es un tipo que ya está viejo, que ya viene liderando el Partido Socialista de varias décadas. O sea, hay asuntos ahí que tienen que ver con la propia dinámica generacional y con la adaptación a los tiempos históricos. Frugoni era como su tercera adaptación a tiempos históricos, digamos. Había estado en el bachismo, había estado en el terrorismo, había estado en el neoballismo y después se tenía que adaptar a los 50, a los 60, ¿no? Realmente no tenía destreza política para eso. Entonces, no es meramente llegó Trías y su gente, no, hay algo del proceso histórico. Dos cosas más nada más que me quedaron, que cuando tú planteaste lo de la memoria, que algo que es interesante, esto que decía Mónica, para pensar el presente, ¿no? El lugar de los libros en los 60, y en realidad hasta en los 80, yo creo, el lugar de los libros como referencia sintética de un pensamiento y en la formación política, ¿no? De los militantes. A mí una gran pregunta que me hago hace unos años es qué libros leen hoy los militantes políticos de las organizaciones, cómo se identifican a través de un libro, si hay y no me importa si es, ojo, si es un youtuber, buenísimo, pero
¿Qué producto cultural condensa un conjunto de ideas de una forma sistemática, ¿no? Creo que es un gran problema que me parece que tienen hoy la política. Y me parece que es una pregunta para hacerse cuando hablamos de esto. Y lo último, sobre el tema del Partido Socialista Chileno, Jimena Alonso en su tesis de doctorado está trabajando en la influencia del Partido Socialista Chileno en el Partido Socialista Uruguay. Eso es muy interesante. Qué preguntita, ¿no? Aquí tenemos algunos que lo podrían responder mejor que nosotros, como van a ver. Los dos frentes de izquierda que se forman a principios de la década del 60, la Unión Popular y el Fidel, uno, digamos, hegemonizado por el Partido Socialista y otro hegemonizado por el Partido Comunista, básicamente aplican la misma lógica con la que se va a terminar construyendo el Frente Amplio, con la diferencia esencial de que no podían ponerse de acuerdo entre ellos, comunistas y socialistas. Este era el lío, este era el lío. Y por cierto, Frugoni era muy anticomunista. Mucho más que Trías, que también hacía la opción en esas circunstancias, y daban extensas y complejas explicaciones acerca de que no era el momento, qué sé yo, bueno, pero hace la opción por no buscar una alianza con el Partido Comunista. Entre otras cosas, eso le implicaba romper con Frugoni, porque Frugoni había recreado el Partido Socialista después de haber perdido, ¿verdad?, el Congreso en el que se convierte en Partido Comunista. Y esa identidad la mantuvo siempre. Aunque después de la muerte de Frugoni, los frugonistas se fueron al Fidel. Es uno de los misterios de la historia. Pero, digamos, la lógica con la que ambos partidos tradicionales de la izquierda intentan manejar su imposibilidad de confluir en esos primeros años de la década del 60 y crear frentes hacia afuera con fuerzas provenientes del Partido Nacional, del Partido Colorado o de la democracia cristiana que venía de la Unión Cívica, que no estaba tampoco identificada tradicionalmente con la izquierda, es la misma con la cual luego, sumándose al acercamiento y a la alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, va a dar origen al Frente Amplio. Es así. José Díaz ha contado con lujo de detalles cómo desde mediados de la década del 50 se da una batalla dentro del Partido Socialista para buscar el acercamiento con los comunistas, particularmente en el plano gremial. Acá tenemos a un sindicalista socialista de aquella época que puede dar testimonio del tema, Garaveda Araquelian, pero José Díaz ha insistido mucho en que en un par de congresos de mediados de la década del 50 establecen la necesidad de la unidad sindical, mediados de la década del 50, ¿verdad? Una década antes de que se llegue a crear la CNT. Y cómo hacen una primera aprobación de esa moción y luego los frugonistas la trampean y luego tienen que volver a remarcar que esa unidad no excluía a los comunistas. Bueno, hay una larga historia de progresivos acercamientos que vienen también de parte del Partido Comunista, ¿no? También la transformación de Arismendi en el líder del Partido Comunista abre ese camino de acercamiento al Partido Socialista. Pero es menos conocida la historia que muchas veces ha contado en la Fundación José Díaz de los pasos sucesivos que desde el Partido Socialista se dieron para el acercamiento progresivo al Partido Común. Creo que en las elecciones del 62
la Unión Popular quedó muy apegada a un lenguaje que era todavía de la tercera posición, por así decir. Para simplificarlo mucho, es más complejo que eso, pero digamos, desde el nombre y la jerga, el lenguaje, la propaganda, todavía estaba más cerca de la tercera posición de los años 50 que de la Revolución Cubana. Y obviamente Fidel está, desde su nombre, refleja la adhesión incondicional a la Revolución Cubana. Y esto creo que es uno de los elementos que marca la diferencia de éxito electoral. A eso se le suman, bueno, después los otros problemas, la diputada que se fue, eso ya tiene que ver con historias menores, y no con la historia política propiamente dicha. Y coincido plenamente con lo que dijo Aldo, en el sentido de que Frugoni no era precisamente un caudillo, ¿no? Aunque Cotelo lo ha llamado, no el de la radio, ¿no? Sino Rubén Cotelo, el caudillo pedagógico, pero justamente en el sentido de el referente intelectual, el formador. No era un aritmético, no era un jefe con una capacidad de gestión política comparable. De cualquier modo, me parece muy importante señalar que Trías no busca en ningún momento romper con Frugoni. Es Frugoni el que rompe con Trías. Trías y sus compañeros, y recuerdo muy especialmente los relatos que me hacía Carlos Machado, se esfuerzan hasta el último instante en mantener a Frugoni como aliado. Carlos Machado contaba reiteradamente las visitas que le hacía a Frugoni, tratando de acercar posiciones, tratando de contenerlo, tratando de limar asperezas, sin ningún éxito, sin ningún éxito. Pero es Frugoni quien, al principio, apoya a la Unión Popular. A ver, al principio no se declara en contra. Y mucho menos se declara en contra del hecho de que no fueran junto con el Partido Comunista, al contrario, estaba contentísimo con eso. Pero el día de las elecciones dice no voto, si mal no recuerdo, lo publica en su primera plana en el Diario de Plata, no voto en blanco para no votar a un blanco. Pero es una reacción muy al final, el día mismo de la elección. Y a partir de ahí desarrolla una campaña durísima en contra de Trías y en contra de sus compañeros. A José Díaz lo descalificaba de un modo terrible, por ejemplo. Trías, José siempre le ha mantenido un gran respeto a Frugoni, por cierto, pero las cosas que decía Frugoni eran muy duras. Y ese durísimo ataque de Frugoni a la conducción de Trías y sus compañeros desemboca en una situación que generalmente no ha sido aclarada ni contada de un modo, en mi opinión, correcto. Es decir, ¿qué pasa en las elecciones del 66? En el 66 el Partido Socialista no hace ninguna alianza electoral, no constituye ningún frente. Ahora, lo que no nos aclaran los libros de historia, ni la mayoría de los testimonios, es que eso es así porque Frugoni estaba disputando la titularidad del lema Partido Socialista. Y la Corte Electoral decide con mucha maldad, y esto no está contado, que la titularidad
del lema Partido Socialista se resuelva en una especie de interna simultánea con la elección nacional. En la elección nacional del 66 se presenta Frugoni y su gente con el sublema Movimiento Socialista, y se presenta Trías y su gente con el lema Izquierda Nacional. Y gana Trías 3-1, no me acuerdo ahora el porcentaje exacto. Pero este lío, era el lío por la titularidad del lema Partido Socialista, es el que impide, de hecho, más allá de otras consideraciones teóricas que se hicieron, que el Partido Socialista hiciese ningún acuerdo electoral en el año 66. Y esto es una maldad. A ver, los integrantes de la Corte Electoral que toman esa decisión, en vez de decir, bueno, hagan una elección interna previa y después van a la elección nacional, no, deciden que sea simultáneo con la elección nacional, sabían perfectamente que de ese modo cortaban toda posibilidad de que se formara un frente amplio en el año 66. Porque el Partido Socialista tenía que primero decidir quién era el dueño del lema Partido Socialista. Creo que esto está muy mal contado, muy mal registrado, y bueno, creo que hay personas que lo pueden contar mucho mejor que yo. Mara, algo que quieras Aquí estoy. Sí, escuché relativamente las intervenciones, pero por los comentarios, bueno, obviamente ahí pude reconstruirlas. Me gustaría hacer una reflexión o un comentario vinculado a lo que expuso uno de los compañeros y bueno, también la compañera, en relación a, vuelvo un poquito al eje, ¿no?, del panel, con quién dialoga, con quién debate, particularmente Vivian en este libro. Obviamente que, bueno, habría que llevar adelante una investigación en profundidad para, por ejemplo, ver por qué hay citas que no aparecen. Sí, contarles la experiencia o el trabajo que sí conozco, cómo se gestó en relación a justamente al libro que es El Socialismo Nacional de Norberto, y también el de Madariaga, donde las citas son absolutamente similares a las que aparecen en el texto de Trías. O sea, aparecen los clásicos. Aparece Marx, aparece Lenin, en este caso de Galasso aparece Trotsky. Por lo tanto, creo que en el caso de estos textos seguro, es probable, y sospecho que con el objetivo que tenía Trías también, que la cuestión metodológica y didáctica primó a partir del objetivo que tenía este libro, a quiénes iba dirigido y lo que se quería transmitir, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a esto de por qué socialismo nacional o no nacional, o en qué medida la adjetivación nacional suma digamos, a la cuestión, en los textos vinculados a la izquierda argentina, de esta corriente, se está debatiendo con el Partido Socialista y con el Partido Comunista Argentino. O sea, las críticas constantes son a Américo Scioldi, a Codovilla, y el gran debate viene por ahí. Entonces, esta cuestión de insistir con lo nacional en cuanto a nombre propio, digamos, está muy vinculado a esa diferenciación con una izquierda abstracta y una izquierda de una raíz profundamente antinacional. Ya en el año 19, Ugarte, cuando, bueno, siendo expulsado del Partido Socialista, decía, no existe en ningún lado del mundo un partido socialista profundamente antinacional como en la Argentina, con un socialismo de una matriz positivista, de una matriz que pensaba la realidad desde la dicotomía de civilización y barbarie. Cuando Ugarte llega de la campaña hispanoamericana, que hizo del 12 al 14, el Partido Socialista dice, llega empapado de barbarie, ¿no? Entonces, bueno, compartir desde este lado, digamos, cuáles son algunas de las referencias que aparecen en estos textos, que dialogan evidentemente con el texto de Trías, pero que no los citan explícitamente, cuando
por investigaciones, lo leían, lo conocían, o sea, estaba ahí, estaba presente. Pero me parece que tiene que ver con esta decisión metodológica de qué se quiere presentar y con qué objetivo. Simplemente eso, y bueno, obviamente agradecerles, un placer escucharles. Muchas gracias, Mara. ¿Algo más que quieran agregar? Muy bien. Para la próxima actividad, que va a ser el 12 de julio, de ahí el tema será caudillos, montoneras y federalismo. Nos vemos.